Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a corregir el video donde habíamos visto cómo obtener el alto de la celda y el ancho de la columna en píxeles, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, una unidad de 15, que bien algunos sabrán, otros no tal vez. Yo, les soy sincero, hasta no hacer este video no sabía, bueno, hasta encontrar los materiales no sabía. Serían 15 inch, que son los puntos que 15 puntos que determinan el alto de la celda, y el asunto con el ancho, que son 10,71, tendríamos que también pasarlo a píxeles. Todo eso porque la intención era transcribir nuestra tabla que aparece en Excel a un código HTML con clases de CSS para poder mandarlo por mail. Les voy a pasar a mostrar qué era lo que estábamos haciendo para los que recién enganchan. Básicamente nosotros con esa fórmula obteníamos HTML y CSS y eso lo podíamos mandar por mail, respetándonos hasta ahora un montón de propiedades que veníamos viendo. Por ejemplo, lo primero que vimos fue el color de fondo y color de texto, tamaño, tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado, perdón. Ese era un video. Después las alineaciones horizontales y verticales, luego justamente el alto y el ancho de la celda, luego vimos bordes, combinadas, bueno, vimos un montón de cosas. Así que eso me da el pie para decirte de que si este es el primer video que ves, la verdad te recomiendo que busques, porque hay un montón de videos atrás de los cuales explican un montón de cosas que hoy no vas a poder comprender, porque hoy justamente solamente nos vamos a encargar de corregir el asunto del tamaño de alto y ancho de la celda, ¿ok? Pero básicamente, gente, esto lo que me armaba era un hermoso y enorme código HTML para poder mandarlo por mail. Y no solo nos podemos quedar ahí, también funciona como para crear páginas web, ¿sí? Porque el código HTML y CSS para mail y HTML y páginas web, perdón, es lo mismo. Así que la idea al final, el proyecto final, era seleccionar toda mi hoja y toda mi hoja poder mandarla por mail o crear una página web, ¿sí? Como ustedes quieran. Entonces, el problema cuando vimos el alto y el ancho de la celda era que había cosas que yo no sabía, les soy sincero, y realmente no me preocupé demasiado por saber. La verdad que fue una falla, les soy sincero, pero como hasta donde habíamos alcanzado me bastaba, lo dejé así como está. Pero ¿qué pasa? El siguiente y último video del año va a ser la incorporación de imágenes en este proyecto que estamos viendo. Resulta que ahí sí necesito la perfección. ¿Y a qué me refiero con perfección? Con esta fórmula head celda alto, por ejemplo, de esa celda, obteníamos, o mejor dicho, transcribíamos el alto de la celda a píxeles para poder pasarlo a una página web o al mail, ¿no? Pero el problema es que esos 15 no son los verdaderos píxeles. Como vemos ahí, en realidad los verdaderos píxeles son 20, ¿sí? 15 son los puntos o los inch. Pero bueno, estábamos ahí cerquita, 15, 5 píxeles de diferencia no era mella para esto, pero bueno, para la incorporación de imágenes sí. Y con respecto a head celda ancho, también por ejemplo esa celda, ahí teníamos un mayor problema porque habíamos hecho una regla de 3 simple muy bizarra que nos daba 91 píxeles cuando en realidad el resultado final era de 80. Así que esto hoy queda obsoleto para lo que vamos a ver en el siguiente video y vamos a tratar de corregirlo. Pero antes dejé acá dos links que son de estas dos páginas que tengo acá, que ustedes después si quieren revísenlas, donde acá explica un poco la diferencia entre pulgadas y estos puntos, ¿sí? Los puntos inch o de centímetros a puntos. Bueno, hacen un sistema de conversión. Y también esta página de Excel Foro, excelente página de Excel Foro, de altísima calidad siempre. Yo la verdad no conozco a nadie de Excel Foro, pero las cosas por su nombre, o sea, si la página es buena hay que reconocerlo. Si cualquier cosa es buena, ¿no? Hay que reconocerlo. Donde explica, gracias a Dios, las diferencias del alto de la fila y el ancho de la columna, ¿sí? ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque nosotros habíamos mostrado en el video este, donde hicimos justamente el primer video de alto y ancho, que si yo decía que en el alto de la fila
15 son 20 píxeles, si yo venía acá y ponía que esto era 15, me debía decir 20 píxeles, pero resulta que no, son 110 píxeles. ¿Y cómo se explica eso? Si son 15 y 15. Bueno, ahí en esa página explica muy bien y por lo tanto estoy muy agradecido de esa página y cualquier cosa si están viendo mando un saludo enorme que cada tanto tomo información de ahí, consulto, ¿no? Para eso está. El tema es que estos sí son puntos inch, pero esto increíblemente no son puntos inch, son caracteres que entran en el ancho de esa celda. Ajá, ¿de qué estamos hablando, Willis? Si yo me pongo en una celda, vamos a ponernos en una por acá, y empiezo a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 0 es la posición 10, 11, fíjense que ya la posición 11 es como que no entró del todo al ancho de celda, ¿sí? Eso significa que en esa celda entran un poquito más de 10 caracteres. A ver, se me fue el tamaño porque escribí. ¿Sí? Entonces entran 10,71 caracteres. What the fuck. Jamás habría sospechado que eso era cantidad de caracteres. Y eso me abre la cabeza para un montón de cosas que, por ejemplo, no sé, tiro una hora, podríamos autoajustar el tamaño de los caracteres de una celda dependiendo a la cantidad de caracteres y el ancho de la columna. ¿Se entiende? Qué sé yo, la verdad, de haberlo sabido, hubiéramos hecho cosas con eso, pero bueno, lo aprendimos gracias al señor Macros. Y acá estamos. Y acá entendemos por qué esa diferencia de píxeles. Cuando acá estamos hablando de inch, acá estamos hablando de cantidad de caracteres que entran en la celda. Bueno, hasta ahí es lo que voy a explicar y nada más, porque la verdad es que en esas páginas explican un poco más sobre el asunto de la resolución de pantalla, las pulgadas que tiene tu monitor y todo lo demás, que la verdad no me resultó muy fácil así del todo entenderlo y como no lo tengo bien incorporado el concepto, no lo voy a explicar porque voy a hacer quilombo, pero vamos a ir al grano, vamos a ir directamente a la solución del problema. Para el alto de la celda, básicamente lo que habíamos hecho era concatenamos texto, ¿sí? Height con píxeles, con el alto de la celda que nosotros pasamos para analizar. Lo que tenemos que hacer acá básicamente es que si un punto son 1,33 píxeles, a la cantidad de puntos que hay ahí, ¿sí? Que son 15, por ejemplo, en el ejemplo más básico, tendríamos que multiplicárselo por 1,33. Básicamente eso, y nada más. Y resuelto eso, actualizamos la fórmula y ya me dicen que hay 20 píxeles. Excelente. Para explicar el asunto entonces del ancho, vamos a pegar acá un procedimiento que lo agarré por ahí, creo que en una de esas páginas, donde más o menos arma la estructura de lo que nosotros queremos llegar, ¿ok? Fíjense que acá nosotros habíamos dejado esa regla de 3 simple que habíamos hecho para más o menos acercarnos al valor, que obviamente no daba, no lo hacía bien, o sea, lo hacía más o menos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero voy a omitir el option explicit para que no me moleste con la falta de definición de variables. Obtenemos la resolución de pantalla. Consideren que 96 es la resolución de mi pantalla. Habría que ver más adelante de obtener automáticamente ese 96, ¿sí? De su pantalla. Eso se las debo, o sea, la verdad que no me lo puse a indagar. Así que, en todo caso, si esto no les llega a funcionar a ustedes, si el ancho de columna no... O sea, si los píxeles que obtienen a través de esta fórmula no son los mismos píxeles del ancho de la columna que están analizando, es porque van a tener que jugar con este 96 seguramente. Pero bueno, entonces 96 sería la resolución de mi pantalla. Los puntos de Excel, estamos hablando de la cantidad de inch, pero en el ancho, ¿sí? Ya no estamos hablando de cantidad de caracteres. Eso se obtiene a través del width y no del column width, ¿sí? El column width me va a obtener entonces el ancho en caracteres y el width son los puntos inch, ¿sí? del ancho de la celda. Entonces, los puntos inch que tiene el ancho son de 60. ¿Ok? Eso no lo vamos a ver acá, Eso lo que vamos a ver acá son 10,71, que es la cantidad de caracteres que entran en la celda, y 80 píxeles.
Esta es la posta, son los puntos inch del ancho de la celda, 60. Luego vamos a obtener sí la cantidad de caracteres que entran en esa celda, 10,71. Perdón, cualquier cosa, estoy hablando de la celda A1, como ejemplo. Luego tendríamos que hacer una regla, los puntos width divididos 72, que los 72 por cada punto las pulgadas son 1 sobre 72. ¿Sí? Eso sí parecería ser una regla ya definida, por lo tanto lo podemos dejar fijo, una constante. Sería entonces los puntos Excel dividido 72 y todo esto por la resolución de pantalla. Esta fórmula, que el resultado que me va a obtener son 80, que decía arriba, ¿sí? 80 píxeles, es lo que tenemos que hacer acá arriba para por fin obtener entonces el resultado final. Así que vamos a corregir esto, lo vamos a borrar. Esto lo vamos a, como hicimos antes, pasarlo a enteros porque los píxeles no pueden quedar en una edición con decimales. Entonces vamos a pasar todo esto a enteros. Es decir, todo esto se va a hacer acá. Supuestamente acá hay una división y acá una multiplicación, ¿sí? Yo lo voy a dejar fijo, ¿ok? Lo voy a dejar fijo, pero ese 96 debería ser variable, ¿sí? ¿Se entiende? Después veré más adelante si les puedo conseguir un proceso que obtenga la resolución de la pantalla automáticamente. Entonces, ¿qué ponemos en el primer paréntesis? Básicamente los puntos Excel, que sería el rango punto width, ¿sí? Ojo, si se acuerdan, antes teníamos column width, ¿sí? Eso es otra cosa ya, ¿eh? El rango punto width, que me va a dar, por ejemplo, un 60 por decir algo. Esto dividido 72 por la resolución de pantalla, que es 96. Entonces, actualizamos acá y ahí por fin, gente, me da que el ancho de la columna de la celda es de 80 píxeles. Vamos a hacer algo muy grosso. Head celda alto, por ejemplo de la A1, y vamos a probar. ¿Sí? Acá dice que hay 62, 20, 20, 20, 20. Bueno, cabe destacar de que lo efecto en mi computadora es 20, ¿no? 67 píxeles, 54. Si estoy viendo las que son diferentes, ¿no? Nada más, 54 y el resto es 20. Y para el otro sería head celda ancho. También vamos a hacer lo de la A1. El ajustar texto me engañó. Bueno, 117 acá. Perfecto, 117. Esto me imagino que sí, porque la tabla tiene ese tamaño. 80, 80, 80. No hay ninguno diferente. 110. Y 110. Bueno, gente, con esto corregimos las fórmulas del alto y ancho de la celda para pasarla correctamente a, como se dice, a píxeles, para luego en el siguiente video incluir la imagen. Así me evito explicar eso en un solo video. Esto lo pasamos por mail y esto debería contener perfectamente la cantidad de píxeles que habíamos configurado en Excel a la perfección. Así que, gente, nos estamos acercando al final de este proyecto, al final del año, al final del último video de hasta ahora, creo una de las cosas más grosas que hice. La verdad que sí, hice un chat en Excel, que eso para el especial de 100 suscriptores, que fue muy grosso. Pero me parece que esto, gente, es lo grosso de lo grosso, con el perdón de mi orgullo. Me parece que está muy bueno. Pero bueno, de momento lo dejamos ahí y nada. Esperamos al último video donde incluimos las imágenes a todo este rollo de pasar o transformar Excel a HTML. Gente, eso es todo y como les digo siempre, si les gustó denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.